Bueno, yo he estado hablando de los nombres de Dios y en este día vamos a hablar de otro de los nombres de Dios. Yo les comentaba que los nombres de Dios eran con un solo fin. El único fin que Dios tenía al dar los nombres era revelar parte de su carácter, de su naturaleza, de tal manera que el hombre pudiera comprender de manera más clara quién era Dios, ¿no? Entonces el nombre reflejaba una parte de Dios. Decía yo que un teólogo dijo que Dios es como un diamante, tiene muchas caras. O sea, es el mismo uno solo, pero tiene muchas caras, ¿no? En donde podemos verlo de un lado, del otro. Por ejemplo, los evangelios. Los evangelios son 4. Los 4 son diferentes. Están escritos para diferentes tipos de personas y sin embargo todos los 4 apuntan ¿a quién? A Cristo. Es exactamente lo mismo con los nombres. ¿Por qué hablar de los nombres de Dios? Bueno, porque si una persona puede saber quién es Dios, cómo es Dios, cómo obra Dios, no va a poder caer en el error. De hecho, el día de hoy creo que el gran problema que existe en la iglesia, por el que vemos tantas doctrinas y tantas ideas raras que no son ni bíblicas, es porque no se tiene una clara idea de quién es Dios. Entonces se dice, no, es que pues la palabra dice y Dios dice que le pidas y Él te va a dar. Bueno, ¿en realidad dice eso? No, es que mira, Dios es tan bueno que Dios no va a mandar a nadie al infierno. ¿De verdad dice eso la Biblia? Cuando yo voy a la palabra y empiezo a ver los nombres de Dios, como desde el principio, toda la historia en la Biblia se fue manifestando por medio de sus nombres, entonces a mí me queda muy claro algo. ¿Saben qué me queda claro? ¿Quién es Dios? Y no, yo sé quién es Dios. Entonces nadie puede venir y decirme a mí, ¿verdad? Esto es Dios, porque la Biblia lo dice y lo estoy aprendiendo. Bueno, el nombre que voy a tratar el día de hoy es El Shaddai. Este nombre, que se ha traducido como el Todopoderoso, o el Omnipotente, o el Dios Todopoderoso, lo vamos a ver el día de hoy. Y van a ver qué interesante. Yo les voy a pedir que me acompañen a Génesis capítulo 15, empezando por el verso 1. Dice así: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. No a Abraham, a Abraham, en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, vamos por favor a Romanos, capítulo 4, verso 1. Y están de acuerdo en que Génesis 15, 6, del verso 1 al 6, hasta donde yo leí, ¿están de acuerdo conmigo en que allí dice que Dios le da la promesa y Abraham cree? Bueno, vamos a ver Romanos capítulo 4, verso 1. Dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Palabra de Dios para todos dice: ¿qué podemos decir de Abraham, el padre de nuestro pueblo? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podía presumir de algo, pero no delante de Dios. Pues esto es lo que dicen las Escrituras: a Abraham
creyó a Dios y Dios tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. A ver, quiero llegar ahorita al punto del que voy a hablar ahorita, pero quiero tomar un contexto porque hay algo muy interesante. Dice la Biblia que Dios le habla a Abraham, le da una promesa y dice que él lo cree, ¿cierto? Él cree. Y dice Romanos que le fue contado por justicia. O sea, el creer, la fe que él tuvo, le fue contado de parte de Dios. Dios lo vio y aprobó esa fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? O sea, Dios le habló, Dios le prometió y dice que Abraham creyó lo que Dios le dijo y Dios lo aprobó. Y dijo, muy bien, te justifico y te apruebo como alguien que me está creyendo lo que le estoy diciendo. Muy bien. Seguimos en Génesis 15:7, por favor. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Él le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. A ver, hasta aquí, en el diálogo, Dios le promete algo, Abraham lo cree, Dios lo aprueba, lo justifica y dice, has creído. Pero para poder cerrar este diálogo, le dice Abraham, bueno, ¿y cómo sé que voy a heredar? Le pide Dios una cierta cantidad de animales. ¿Estamos de acuerdo? Dice, mira, tráeme un becerro de 3 años, una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en Jeremías 34 nos dice, en el verso 17, que Dios había hecho un pacto con Israel para que entendamos mejor el trasfondo de esto que Dios le pide. Dios había hecho un pacto con Israel y le había dicho, mira, cada cierto tiempo tú vas a promulgar el año del jubileo. Y lo que vas a hacer es que vas a soltar, si tú tuvieras algún esclavo que sea hebreo, lo vas a dejar ir. ¿Verdad? Esta era una ley. Y aquí dice en Jeremías que el Señor le reprocha al pueblo de Israel, y dice, ustedes no me han oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y a su compañero. Yo promulgo libertad, dice Jehová, pero libertad a la espada, a la pestilencia y al hambre. Los pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes, a todo el pueblo de la tierra que pasó entre las partes del becerro. Esto que hizo Dios con Abraham era algo que después se convirtió en una práctica cuando alguien hacía un pacto con alguien. Como el día de hoy, que por ejemplo el día de hoy tenemos notarios, tenemos letras, tenemos pagarés, tenemos documentos, ¿estamos de acuerdo? Y por ejemplo, si alguien no cumple, tú tienes un documento firmado que dice, mira, aquí está. ¿Estamos de acuerdo? En ese tiempo no existía eso, pero estaba este tipo de ritual, en el cual se traían los animales, se partían en 2, se pasaba por en medio de la víctima, ¿verdad? Y decía, a ver, pasa tú primero, pasaba, y luego pasas tú, y luego pasaba el otro. Esto sellaba el pacto que habían hecho. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, Dios lo que está haciendo es haciendo un pacto con Abraham, y le está diciendo, mira, vamos a hacer un pacto, vamos a partir los animales, y vas a ver cómo yo voy a cumplir con mi parte de lo que te acabo de decir. Digo, esto lo digo para que más o menos se dieran cuenta, ¿verdad? El pasar entre las partes del animal dividido en 2 daba a entender que habían pedido ambas partes de que si alguno faltaba de lo pactado, se dividiera en 2 pedazos la vida de la persona, como se partió la del becerro. O sea, era un decir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya para terminar este diálogo y llegar al punto al que quiero llegar, regresar otra vez a Génesis 15, del verso 11 al 21, se nos dice que Abraham
no Abraham, sino Abraham, estaba ahí en el sacrificio, y dice que venían aves de rapiña y sobre el sacrificio, y él ahuyentaba a estos animales de rapiña, de carroña, hasta que finalmente ya por la tarde, lo estoy parafraseando, dice que entonces ya llegó una gran oscuridad, se puso el sol, se oscureció, vino una antorcha de fuego que se paseaba en medio de los animales divididos, y entonces Dios hace un pacto con Abraham y le dice: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río de Eufrates, la tierra de los eneos, la tierra de los ceneseos, la tierra de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Inmediatamente, entrando al capítulo 16 de Génesis, si ustedes están ahí, sucede algo. Voy a leerlo, ¿sí? Síganme tantito. Yo sé que la lectura, de repente, cuando tal vez no llegamos al punto que quiero tratar, es un poco así como medio difícil, ¿no? De ir siguiendo, pero vamos a ir entendiéndolo. Génesis 16:1. Termina este pacto, ¿sí estamos de acuerdo? Termina, Dios se va, ya quedó, le confirmó el pacto. Génesis 16:1 dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre de ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose y encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Quiero dejar algo en claro. Esto que hizo Sarai era una costumbre antigua en Ur de los Caldeos, de donde venían ellos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, era muy común que la mujer, cuando una persona tenía esclavos o esclavas, o sea, gente, era muy común que si en este caso la esposa era estéril, tomara una de sus esclavas y las diera por mujer al marido para que le levantara descendencia. A ver, no estoy justificando, pero creo que tenemos que entender el contexto histórico. ¿Estamos de acuerdo? Pero, sin embargo, yo también quiero decir algo. A ver, hace un momento yo me tomé el tiempo de leer Génesis 15. ¿Sí se acuerdan? Del 1 al 21. La pregunta que yo les hago: Sarai estaba actuando de acuerdo a la costumbre que ella tenía. ¿Pero qué de Abraham? ¿Qué no quedó claro? O sea, ¿qué es lo que no quedó claro? No, quedó claro, tanto así que dice que venía humo. A ver, él acaba de recibir la promesa y Dios la ratificó, ¿verdad? O sea, vino humo, pasó en medio de ella, o sea, diciendo: mira, aquí estoy yo cumpliendo mi parte. Y luego viene fuego, consume los animales, y Dios le dice: te voy a dar esta tierra, todo lo que está aquí es tuyo, desde el río Egipto hasta Éufrates, todo es tuyo. La pregunta es: ¿qué sucedió? A ver, leímos en Romanos 4 que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. A ver, déjenme decirles algo. Cuando nosotros... Ok, a ver, voy a tratar de poner las ideas en orden. Porque el nombre del Shaddai, hasta este momento no lo he tocado, ¿verdad que no? Bueno, porque este nombre va a salir en escena. Ahora, voy a continuar, ahorita les voy a explicar. Lo voy a dejar así en suspenso. Dice el verso número 5 del capítulo 16 que Agar veía con desprecio a su señora. En el hebreo original, la palabra que usa ahí es que
Agar tenía arrebatos de ira o de golpes. Si yo leo en la Biblia que dice, me mira con desprecio, ¿qué entendemos? Que la veía así, ¿no? Que la veía de abajo hacia arriba. Bueno, en realidad no. En realidad era más duro este conflicto. El original hebreo habla de arrebatos de ira o de golpes. A ver, yo les pregunto, ¿cuántas de ustedes estarían contentas de tener a una persona, una mujer, que te trate así? Ah, claro, y siendo tú la patrona. Ninguno, ¿verdad? A nadie. Por eso es que va y le dice a Abraham, oye, me afrentas sobre ti. O sea, todo lo que me está pasando, pues que le dice, no, ¿yo qué? Tú querías, haz lo que tú quieras con ella, es tuya. Ah, muy bien, estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien, ahora, yo les pregunto, ¿cuál fue el fin de a raíz de esta relación extramarital, surge un hijo que se llama Ismael? Yo les pregunto, ¿qué es lo que ha pasado a raíz desde el nacimiento de Ismael hasta la fecha? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, ¿qué les parece si lo vemos a la luz de la Biblia? Miren, acompáñenme a Génesis 21, verso 9. A ver, ¿quién lo lee? Génesis 21, 9. Vamos a entrar un poquito a la vida de estos dos chicos. A ver, ya vimos que la trataba con la punta del zapato, con arrebatos de ira, incluso hasta de golpes. Ok, eso ya era suficiente, pero vamos a ver, ¿qué dice ahí el Génesis 21, 9? ¿Qué hacía Ismael con el pequeño Isaac? A ver, otra vez, mamás, ¿cómo sentirían no solo que la muchacha se burle y con arrebatos de ira y golpes, sino que el hijo, la palabra hebrea habla de una burla sarcástica y con dolo? ¿Han visto esos niños que tienen la sangre pesada y se burlan de los más chicos? ¿Saben cuántos años tenía Ismael? Tenía 15 años. Sí, era un adolescente. Y ahí lo dice, se burlaba de él. Entonces, se están dando cuenta cómo esto, pues realmente era una situación muy difícil, ¿verdad? El día de hoy los árabes no pueden ver a Israel ni en pintura. Todavía lo siguen persiguiendo. Ahora, para entrar ya entonces, ahora sí, en materia, vayamos a Génesis 17. Aquí es donde ya entra el nombre de El Shaddai, y es donde quiero que lo veamos. Dice Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Miren, 13 años después de que nace Ismael, se le aparece Dios a Abraham. Y miren cómo a partir de que Dios se presenta como el Shaddai, las cosas cambian. Y eso es exactamente lo que yo quiero tratar hoy. Porque el Shaddai es como un antes y un después. Desde el capítulo 15, lo leímos. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace un pacto? Ya lo dije hace un momento, se le cree, dice, Abraham creyó a Dios, todo muy bien. Sin embargo, en el capítulo 16 surge Ismael, el problema de Agar, lo que estábamos hablando. Pero en el capítulo 17, Dios pone un alto y le revela a Abraham su nombre, el Shaddai. Y le dice, de hoy en adelante, todo lo que haya pasado atrás, todo lo que sucedió, todo lo que tú seguiste, todo tu querer ayudarme a mí a cumplir el plan, se acabó. ¿Por qué? Porque el Shaddai, o el Dios Todopoderoso, que se traduce así, no está hablando de alguien que es todopoderoso. Eso se entiende. Es como si yo les digo, se apareció Dios y me dijo que Él era el Todopoderoso. Si no, no sería Dios. Claro que es todopoderoso. O sea, yo ya lo doy por un hecho de que Él es todopoderoso.
¿Sí me explico? Entonces no sería Dios. Entonces, ¿qué es lo que esta palabra nos quiere decir? ¿Qué es lo que realmente quiere decir? El significado de Shaddai va más allá. Porque el Shaddai significa el que te vierte o te derrama, el que te da, el todo suficiente. Miren, la palabra Shad principalmente significa uno que tiene un pecho, que amamanta. Alguien que amamanta, alguien que vierte, se derrama, alguien que te nutre. Pero también es bien importante esto, esta misma palabra también tiene otro significado en sí misma. Porque acuérdate que el hebreo no es como en el español. El hebreo tiene una palabra, un nombre, y ese nombre significa varias cosas en sí mismo. Tiene varios significados. Bueno, esa misma palabra también tiene otra connotación, que es arrebatar o desolar. Alguien que arrebata o que desolla, que corta. Esto es muy importante, les voy a decir por qué. Porque tiene mucho sentido si ustedes como mamás entienden que la leche materna, si no se recibe adecuadamente, puede ahogar al bebé. Cuando ustedes están amamantando a un bebé, tienen que tener cuidado, porque esa misma leche lo puede matar. Ahora, la lluvia, por ejemplo, la lluvia es una bendición, pero si la lluvia no es absorbida por la tierra, ¿qué sucede? Causa inundaciones terribles. O sea, la bendición, todo lo que Dios vierte, lo que derrama, lo que Él tiene, lo que Él te va a dar de sí mismo para tu vida, es algo que te va a llenar. Y dice, yo soy, así como la madre le da al hijo, al bebé, de sí misma esa leche materna que le nutre, que le ayuda, le dice, yo soy aquel que a ti te da todo lo que necesitas, y por lo tanto, yo exijo de ti algo, que de hoy en adelante, Abraham, tú seas diferente. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esto sucede con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho cosas tratando de ayudarle a Dios? ¿Cuántas? Yo les pregunto, ¿cuántas de esas decisiones que hemos tomado, supuestamente queriéndole ayudar a Dios, se han convertido en tragedia? ¿Sí o no? ¿Cuántas decisiones que tú has tomado en tu vida, el día de hoy te arrepientes? ¿Por qué? Porque no debiste de ayudarle a Dios. Mira, Abraham, quiero que tú conozcas una faceta mía. ¿Cuál es? Que yo soy el único que te va a proveer, a dar, el único que te va a bendecir. La única bendición verdadera, Abraham, viene de mí, del Shaddai. ¿Qué? Porque déjame decirte algo, Dios quiere convertirse en el que te sustenta, el que te nutre, el único que te puede dar a ti lo que tú necesitas. Y ahorita voy a entrar al siguiente punto. Estaba leyendo que la leche que la madre le da, elaborada por la mujer después del parto, se le llama el calostro. Y fíjense que el calostro está caracterizado por una alta concentración de inmunoglobinas que cubren y protegen el tracto gastrointestinal del recién nacido. Esto ayuda a protegerlo hasta que su propio sistema inmunológico funciona de manera correcta. Increíble, ¿verdad? Pero también tiene un efecto laxante suave que facilita la expulsión de moconio, lo que ayuda a prevenir la acumulación de bilirrubina. Así que los médicos dicen, lo mejor que un bebé puede tomar es la leche materna. Es lo mejor, ¿cierto o no? Es por eso que el bebé, cuando es amamantado, hace de un color negro. ¿Por qué? Porque el calostro le está protegiendo y está haciendo que saque toda la suciedad. Es algo increíble. ¿Sabes que esta era la idea que Dios tenía cuando se presentó como el Shaddai? Decirle, yo soy el único que te puede hacer fuerte, que te puede nutrir, que te puede hacer que tu vida esté fortalecida y de alguna manera, si podemos decirlo, que estés bien dotado de mí.
Eso es lo que quiere decir el Shaddai. En la antigüedad, las culturas adoraban a sus deidades con el nombre de Shedim, que es una raíz del Shaddai, y la representaban por figuras con múltiples pechos que representaban los poderes geniales de la naturaleza, como los que daban la lluvia, los frutos. ¿Han visto? ¿Se han visto estas deidades, sobre todo en el oriente, que dicen, es la diosa de la fertilidad, y tiene muchos pechos? Porque ellos tenían la idea de que los pechos, como sucede el día de hoy, son los que nutren y los que dan abundancia, son los que dan la lluvia. Eso decían estas culturas antiguas. Pero esto no era más que una representación perversa e idolátrica del verdadero El Shaddai. O sea, ellos torcían el concepto que El Shaddai es. Pero es necesario que nosotros lo comprendamos. ¿Qué es lo que Dios quería que Abraham se diera cuenta? De que en sus fuerzas, en su autosuficiencia, nunca podría hacer las cosas. Hay que quitar a un lado, dejar de concentrarnos en nuestras debilidades, en nuestra falta de fe y fracasos, y creer que el Shaddai es el único que nos puede proveer, que nos puede vertir, que nos puede llenar. Cuando tenemos un claro entendimiento de quién es Dios, entonces podemos vivir vidas consagradas. ¿Qué era lo que Dios le estaba tratando de meter en la mente a Abraham? Muy sencillo. Yo soy todo lo que tú necesitas, Abraham. Yo soy el Shaddai. Ahora yo te pregunto, ¿Él es tu única fuente? ¿Él es tu único medio de sustento? ¿Él es el Shaddai? ¿O tú sigues ayudándole a Dios? Él es el Dios que se da a sí mismo como una madre a su hijo. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, vamos a leerlo por favor. Este concepto del Shaddai que le estoy diciendo en el Nuevo Testamento lo clarifica. En 1 de Pedro 2, 2, ¿no está diciendo lo mismo? En esencia, Pedro está usando el mismo concepto y dice, deseen, anhelen, como un niño recién nacido. Está hablando de un niño de pecho. Ahora, los que han tenido niños de pecho, o que les dieron pecho, pues, díganme, ¿cómo? Yo les decía en la mañana en la clase, mi hija, aunque ya no le dan pecho, olvídenlo, ella no sabe de idiomas, pero sí sabe gritar y llorar. ¿Por qué? Porque ella desea la leche. ¿Cierto o no? ¿Cuántos de ustedes no han visto ese cuadro en su casa, o con un sobrino, o con alguien al que ven el bebé y está pero llorando? ¿Qué tiene? Tiene hambre. También saben a qué horas, ¿verdad? Empiezan a vertir la leche. Fíjense, y dice Pedro, así ustedes también deseen la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. En Hechos 20:28, díganme ustedes, ¿cómo es que el Señor Jesucristo compró a la iglesia? ¿Cómo la compró? Vertiendo su sangre, derramando su sangre. Yo les dije que el Shaddai es alguien que vierte, que se derrama, que da, que se da. Dice la Biblia aquí en Hechos 20:28 que el Espíritu Santo puso a los obispos, a los pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. ¿Cuándo? Cuando la virtió su sangre por ella. En Hechos 2, verso 17, Hechos 2, verso 17, ¿qué es lo que dice Joel? Porque aquí está tomado de Joel. Que en los postreros días, dice Dios, ¿qué iba a hacer? Derramar de su espíritu. ¿Y lo cumplió? Sí, en Hechos 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el que derrama, Él es el que da. En Hechos 2:33, nuevamente vamos a buscarlo, por favor. Díganme, ¿qué dice? Que dice otra vez Pedro, miren, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y que oyen. En Juan 7:37, en el Evangelio de Juan, ¿qué es lo que Jesús
les dijo a los judíos cuando se puso en pie? ¿Cuál fue el llamado? ¿Qué les dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque yo soy el único que puede saciar su alma. En pocas palabras, yo soy el Shaddai. Yo soy la fuente inagotable. Yo soy el único. En el Salmo 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Qué es lo que el Shaddai quería mostrarle a Abraham? Eso. Yo soy el que puede, el único vertidor, el que te llena, el único que puede saciar de aquí en adelante tu vida. Ahorita vamos a entrar a ese punto, pero yo soy el que puede y el único que te sacia, el que te llena. Dice el Salmo, abre tu boca, yo la llenaré. Cuando Jesús estuvo en la tierra, esta revelación, esto que estoy hablando, no se entendió. Era algo que a los judíos no lo entendían, les chocó. ¿De qué está hablando? En Juan capítulo 6, San Juan 6, del verso 53 al 58, Jesús les dice, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dios quería que Abraham entendiera que él era la única fuente de donde iba a recibir todo a partir de ese momento. Pero acordémonos que estamos en Génesis 17:1. ¿Qué es lo segundo que Dios le dice cuando le revela su nombre del Shaddai? ¿Qué le dice? ¿Cuál es la encomienda que le da el Shaddai ahora? Dice, ahora quiero, Abraham, que andes delante de mí, o sea, conmigo. Y número 2, quiero que sea su nombre perfecto. Y cuando dice perfecto, no está hablando de una persona sin errores. Está hablando sin mácula, entero, íntegro, cabal. La palabra hebrea es tamim, y esa palabra significa alguien que está completo, que no le falta nada. ¿Se acuerdan que yo en alguna ocasión hablé de la madurez? Que el griego lo traduce de otra manera. Alguien que no le falta nada, alguien que está completo en su carácter, en su persona. Alguien que es íntegro. Incluso el hebreo también hace referencia, sobre todo tamim, lo usa mucho en los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando dice que el animal tendría que ser tamim, completo, no un animal cojo, no un animal tuerto, no un animal defectuoso, un animal que en todas sus características estuviera perfecto, sin tacha. Ahora, si Dios, escúchame, si Dios pedía en el Antiguo Testamento que el animal fuera sin tacha, ¿qué pide hoy de sus hijos? Es lo que le pidió a Abraham. Vamos a ver un ejemplo de esto. Génesis, capítulo 6, verso 9. Esa es la palabra también. Noé era un varón justo y dice que era perfecto en sus generaciones. O sea, él era un hombre íntegro, intachable. Era un hombre recto. En Job, capítulo 1, verso 8, vamos a verlo, por favor. Job, capítulo 1, verso 8, la palabra perfecto es tamim. ¿Qué estaba diciendo? Mira, tengo a mi hijo Job, que es íntegro, es recto, es temeroso, es apartado del mal.
Lo que Dios estaba diciéndole era eso. De hoy en adelante, yo soy tu vertedor, tu sustento, tu provisión, el todo suficiente para tu vida. Así que deja de ayudarme. Lo único que logras es empeorar las cosas, Abraham. Necesito que camines de manera perfecta y correcta, completa, madura, llena, sin que te falte nada. Y en el verso número 2 de Génesis 17 le dice, voy a poner mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que el Shaddai se presenta, añade algo más al nombre de Abraham. Dice la Biblia que le cambia el nombre. De ser Abraham a Abraham. Lo interesante de esto es que le añade la letra H-E, que es la primera letra del nombre de Jehová en hebreo. ¿Qué está haciendo Dios con esto? Dios le está dando algo de su propia naturaleza en el carácter de Abraham. Le dice, te doy algo mío, como el Shaddai que soy, el vertedor, te pongo algo que es mío, lo pongo en ti y cambio tu nombre. De hoy en adelante ya no serás el padre enaltecido, sino padre de mucha gente. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, la Biblia nos dice que el creyente participa exactamente igual que Abraham al recibir de parte de Dios parte de su naturaleza. Lo que Dios estaba haciendo era exactamente lo mismo que hace el día de hoy con el creyente. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice el apóstol Pedro, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero no solamente ahí, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, el apóstol Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando habla de simiente, está hablando de semilla, está hablando de semen. ¿Qué está hablando aquí? Que participamos de la misma naturaleza que Dios tiene, la implanta en nosotros, nos hace renacer y somos una nueva criatura. En 2 Corintios 5, 17 lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Nuevamente en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En el Evangelio de Juan capítulo 1, acompáñame por favor, San Juan capítulo 1, versos 12 y 13, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios, dice Juan. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice el apóstol Pedro que Dios nos ha dado grandes, preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas, dice, ¿ya lo tienen? 2 de Pedro 1, 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero Apocalipsis 2:17 lo vimos el viernes en la predicación
del mensaje de la iglesia de Pérgamo. ¿Cuál es la promesa que Dios, que Cristo en este caso, le hace a la iglesia de Pérgamo? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Por eso dice Génesis 17:5, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera. Haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Tener un hijo con una mujer y que esa mujer trate de la patada a tu esposa, que trate de la patada a tu hijo, que trate de la patada a todos tus descendientes? ¿O prefieres mejor esperar, obedecer, ser un hombre que anda delante de Dios, ser íntegro, ser maduro, caminar con Él y recibir de parte de Dios la promesa de que Él te va a bendecir a ti, a tu descendencia, que iba a ser un pacto, que llegaría a estar contigo y que no te iba a dejar? ¿Qué es lo que prefieres? Hasta la pregunta es necia. Pero ¿saben que eso es lo que el cristiano el día de hoy, que no conoce quién es el Shaddai, está haciendo? Gasta sus recursos, su tiempo, su energía, todo, sin esperar a que el Shaddai le diga, no, permíteme, yo soy el único que te puede dar vida. De mí, como una madre a su hijo, yo soy el que te amamanta, yo soy el que te provee, el que te vierte, el que te da todo lo que tú necesitas. Y en Génesis 17:9, no he terminado, vamos a Génesis 17:9. ¿Qué le dice Dios a Abraham? En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Escuchen, verso 10, este es mi pacto, que guardarás entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidarán la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón por sus generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, extranjero que no fuera de tu linaje. Bueno, todo esto, Colosenses capítulo 2, verso 11. ¿Qué era lo que estaba diciéndole el Shaddai a Abraham? Esto era una señal. Esa circuncisión, ¿qué representaba? ¿Qué dice Colosenses? ¿Qué representaba esa circuncisión? Ese pacto que iba a haber entre Abraham y Dios y sus descendientes. Pablo nos lo clarifica y dice, en él también ustedes fueron circuncidados, pero no con circuncisión hecha a mano, no, sino que fueron circuncidados, ¿verdad?, en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo? Echando a un lado su cuerpo carnal, pecaminoso. Y luego dice en Romanos capítulo 2, verso 28 y 29, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente. Es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión no es nada, y la incircuncisión no es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Yo les he dicho,
Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿qué dice la Biblia que era? Sombra, figura de lo que iba a venir. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Dios? De hoy en adelante voy a poner parte de mí en ti. Y vamos a guardar un pacto. ¿Cuál va a ser el pacto? Que de hoy en adelante tú vas a caminar conmigo y lo vamos a poner una señal. Pero esa señal va a significar algo. ¿Qué? Que tú ya no vives para ti, que eres mío, de mi propiedad. En Filipenses 3:3 dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta lección que aprendió Abraham de la revelación del nombre El Shaddai es la lección que hoy debemos aprender nosotros. Si queremos conocer a Dios como El Shaddai, aquel que es capaz de cumplir su propósito en nuestras vidas, de hacernos fructíferos, de ser Abrahams impotentes a Abrahams fructíferos, hacernos de padres enaltecidos a padres de muchas gentes, por el derramamiento de su Espíritu, recibimos de parte de Él todo lo que necesitamos. En la medida en la que nosotros nos vaciamos de nosotros, de nuestra obstinación, de nuestra autoconfianza, es en la medida en la que Dios o el Shaddai se va haciendo real en nuestra vida. Eso era lo que Dios quería enseñarle a Abraham. Esa es la revelación del nombre El Shaddai. Cuando nosotros luchamos por hacer nuestra voluntad y nos esforzamos en ganar la promesa, como Abraham con Agar, contradecimos y contristamos a Dios. Porque cuando Dios se revela como El Shaddai, se revela como alguien que se da a sí mismo, que da vida por nosotros y que de gracia sobre gracia bebemos de su Espíritu por el lavamiento de la regeneración y la renovación por medio de Jesucristo. Dice Efesios 5:26 que Él se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y Tito capítulo 3, verso 5. Vamos a leerlo, por favor. Quiero que lo tengan todos. Dice Pablo a Tito, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que la voluntad de la criatura se debe de orientar hacia Dios, hacerse una con Él, de tal manera que Dios entonces pueda hacer lo que Él quiere en y con nosotros. Dios se da en la medida en la que tú te das a Él. Por lo tanto, su omnipotencia se manifiesta en nuestra impotencia. Cuando menos hay de mí, más hay de Él. Y lo único que se le pide al hombre para recibir toda esa omnipotencia es la fe para rendirse a Dios y permitirle hacer lo que Él quiera con nosotros. Abraham es testigo de que cuando se sacrifica el yo para recibir a Dios, muchos otros después de nosotros también son bendecidos. Esto es lo que el nombre de El Shaddai quiere decir también para nosotros. Así que yo te pregunto, y con esto termino, ¿qué prefieres? Yo prefiero a El Shaddai, vivir de Él. Ponte de pie, vamos a orar. Y te voy a pedir que me acompañes ahí. Mira, vamos a hacer algo. Yo quiero que ahí en tu lugar, de pie, tomes un momento. Porque yo les he comentado que los nombres de Dios y lo que sucedía en la Biblia no son hechos solamente que están ahí de adorno. No son situaciones que están puestas por el Espíritu Santo para leerlas y decir, pues quién sabe qué pasó aquí. No, pues así le dijo a Abraham, le cambió el nombre, pues, quién sabe. No. Están ahí por un propósito.
Pero lo que yo quiero es que ahí en tu lugar reflexiones por un momento. Yo te pregunto, y lo digo de verdad, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estás creyendo, sí, como Abraham en Génesis 15 creyó a Dios y le fue contado por justicia? Pero sin embargo, ¿qué sucedió en el capítulo 16? Trató de ayudarle a Dios. Hasta que entra la revelación del nombre de Dios y le hace ver, no, Abraham, no, así no es. O sea, 13 años suficientes para... Mucho tiempo te di. Hoy te estoy manifestando mi nombre. ¿Quién soy? Una nueva revelación de mí. ¿Por qué? Porque quiero que seas perfecto. ¿Por qué? Porque quiero cumplir un pacto contigo. Quiero hacer un pacto contigo. Ya lo leímos. Entonces yo lo que te pregunto es, de verdad, lo decía hace un rato, pues lo pregunté, pero te lo digo en serio. Los nombres de Dios son para que nosotros también aprendamos. La voluntad de Dios no es que tú le ayudes, sino que más bien lo conozcas como el Shaddai, el único suficiente, y que camines en sus caminos y seas íntegro, completo. El que tú te adelantes y cometas errores te va a traer consecuencias muy, muy amargas. Yo les decía, hasta el día de hoy, créanme, yo les aseguro que más de un judío, si pudiera regresar el tiempo, diría, por favor, padre Abraham, ni de broma te metas con esa mujer. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el día de hoy es insoportable. Muertes, bombas, o sea, ustedes lo saben. Por eso yo les decía, ¿qué prefieres? Yo te estoy hablando el día de hoy sobre el nombre de Dios y lo que Él quiere para tu vida, ya hablando ahora de ti, para tu vida. ¿Qué escoges? ¿Qué prefieres? Cada uno de nosotros en lo personal, después de haber escuchado esto, tiene que responder a esta predicación con su vida. Y yo te puedo decir que escojas caminar con el Shaddai. Señor, estamos delante de ti. Probablemente más de uno hemos cometido errores. Errores muy grandes, Señor. Errores que nos han costado no solo el dinero, ¿no? Eso tal vez ha pasado, pero estamos hablando de errores que realmente han repercutido y que tal vez van a repercutir todavía. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no pudimos conocer a El Shaddai. No esperamos, nos adelantamos. Y Señor, el día de hoy todavía seguimos viendo la cosecha de esa relación entre Abraham y Agar. Todavía el día de hoy tu pueblo sigue siendo perseguido por Ismael. ¿Cuántos años han pasado? Padre, por favor, ayúdanos. Queremos conocer a El Shaddai. Queremos que tú seas el único vertedor, el único todo suficiente. Aquel que al tenerlo no nos falta nada. El todopoderoso en el sentido de que puede llevar a cabo todo. Eso es lo que tú querías decir cuando manifestaste tu nombre del Shaddai. Ayúdanos, Padre. Mira, Padre, pongo a cada uno de mis hermanos que están aquí y que el Espíritu Santo traiga convicción a aquellos que probablemente están como Abraham, tomando decisiones o precipitándose o adelantándose o haciendo en sus fuerzas lo que solamente el Shaddai puede lograr. Padre, y que el día de hoy puedan salir de aquí confiando en ti como su proveedor, su vertedor, el todo suficiente para sus vidas, Padre. Por favor, Señor, queremos caminar delante de ti y ser perfectos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.